Advertencia. Este contenido puede resultar desagradable o perturbador para algunas audiencias. Expresos de Reddit. ¿Qué fue lo más aterrador que vieron mientras estaban dentro? Estuve un par de años cuando era más joven y tonto. La mierda más loca que vi fue en realidad en la cárcel del condado y no en la prisión estatal. La cárcel del condado estaba justo en la frontera entre Texas y México, así que había muchos hispanos. Lo raro era que los hispanos nacidos en Estados Unidos y los mexicanos de México se odiaban absolutamente. Vi a un hispano de Texas calentar un tazón de agua hasta que estaba hirviendo con el microondas, teníamos microondas en el tanque, y luego procedió a arrojársela a la cara de un mexicano de México y luego cagarlo a golpes. Los gritos de ese tipo me perseguirán para siempre. También vi a un tipo tomar una cuchilla de un pequeño sacapuntas, atarla a un cepillo de dientes y luego cortar la cara de un tipo de oreja a oreja mientras dormía. El tipo vivió, pero su cara parecía una maldita escena de crimen. A principios de los 90, mi padre era un sargento de la prisión cuando yo todavía era un niño. Recuerdo un largo periodo de tiempo en el que no se le permitía besarnos ni estar cerca de mi madre, mi hermana y yo. Años más tarde me enteré de que se debía a que un recluso con VIH se cortó deliberadamente y trató de infectar a unos funcionarios cercanos durante una pelea. Practicaron una precaución extrema mientras mi padre se sometía a revisiones cada pocos meses para asegurarse de que no había contraído la enfermedad. Afortunadamente no se infectó. Esta no es mi historia, pero sí la de mi tío. Estuvo en la cárcel durante casi 2 años. Lo llamaremos M. Ahora bien, la razón por la que M fue a la cárcel fue por posesión de heroína. Era un adicto en el momento en el que fue a la cárcel. M tenía amigos que ya habían estado en la cárcel antes. Así que sabía cómo debía mantenerse fuera del paso y de la atención de los demás. Un día entró un nuevo preso. Lo pusieron en la celda justo al lado de la de mi tío e inmediatamente cuando este tipo fue traído, las hostilidades aumentaron rápidamente. M se dio cuenta de que todo el mundo o bien miraba o amenazaba a este tipo. Mi tío preguntó por qué todo el mundo odiaba tanto a este tipo. Resulta que el tipo era un pederasta que estaba cumpliendo cadena perpetua por haber abusado y luego asesinado a un niño. Una noche M se despierta con el sonido de los golpes. Todo esto lo podía oír desde su celda. Uno de los guardias se había permitido entrar para darle una paliza al pedo. Como mi tío estaba allí dentro, vio y oyó cómo golpeaban a este chico repetidamente durante meses. Lo torturaban e incluso abusaban de él. No dijo nada porque creía que el tipo se lo merecía. Mi tío se preocupa mucho por los niños. Mi tío se marchó y años más tarde se enteró por las noticias de que el pedo se había ahorcado en su celda. Los años de tortura le llegaron. Como dice mi tío. Me estaba duchando en una ducha comunitaria. Este tipo entra y es inmediatamente asaltado por 4 tipos. Uno de ellos saca la tira metálica de una maquinilla de afeitar y procede a cortarle la jodida oreja. Buenos tiempos, lol. Creo que, por lo general, cuando eso sucede, la persona era el blanco por algún motivo, no suelen decidir al azar cortarle la oreja a alguien. Sí, cargos por agresión. O eso he oído. ¿Te estás sugiriendo que existen zonas en las duchas comunitarias lo suficientemente aisladas como para agredir a alguien y pensar que puede salirte con la tuya? Lo más probable es que los guardias estuvieran sobre los tipos al igual que un lobo sobre un ternero dormido. Exacto. La zona de duchas estaba literalmente en la misma habitación que la sala de ocio con 1 o 2 guardias vigilando. Normalmente habrían parado algo así, pero esta vez o bien habían visto quién era la víctima o bien simplemente lo ignoraron porque no les apetecía. No soy un preso, sino un ex guardia. Trabajé en un centro de detención de menores en Nuevo México. Lo más aterrador que vi fue a un niño de 9 años, fichado por asesinar a sus padres. No había nada allí. No puedo llamar a esta cosa ni siquiera humana. Miré a los ojos de este niño y sentí más miedo del que he sentido hasta hoy. Esto no era un niño, era un monstruo. Pura maldad, condensada y con forma humana. Y para aclarar, ya he fichado y atendido a sospechosos de asesinato antes, no era nada nuevo. Pero este niño era diferente. Muy diferente. Nunca rompía ninguna regla y siempre seguía las órdenes, pero nunca hablaba a menos que se le preguntara algo directamente. Y entonces era cortante y breve. Tampoco lloraba nunca. Lo cual es muy inusual para un niño de 9 años en la cárcel. Finalmente fue juzgado y trasladado a un centro psiquiátrico. No obstante, nunca olvidaré los ojos del niño. Me acompañan hasta el día de hoy. Un amigo mío hizo una corta temporada. Por lo que me dijo, se suponía que tenía que conseguir los papeles que detallaban sus cargos antes de llegar a la cárcel, pero no lo hizo. Esto hizo que los otros presos sospecharan, ya que creían que era un chivato, que intentaba ocultarles ese hecho y le amenazaron con molerle a palos. Un viejo conocido suyo estaba allí y le aseguró a mi amigo que no tenía nada de qué preocuparse, ya que a él le llevaban meses amenazándole y no le había pasado nada.
Esa noche, mientras mi amigo hacía la cama, unos cuantos presos entraron en la celda de su conocido y lo golpearon hasta dejarlo a un hilo de perder la vida. Le golpearon la cabeza contra el hormigón hasta el punto de que mi amigo pudo oírlo. Dice que ese fue el momento en el que se asustó de verdad. Obligatoriamente no soy un preso, sino un ex agente penitenciario. Una vez tuve que hacer horas extras en una unidad de alta seguridad. Lo primero que ocurre al entrar en esta unidad es que recibimos una llamada de que un recluso que había salido de viaje por motivos médicos iba a volver y que iba a ser colocado en una celda de vigilancia de suicidios. Este recluso había sido llevado a un hospital externo por haberse cortado el brazo desde la muñeca hasta el bíceps. Lo colocamos en la celda de vigilancia de suicidio y fuimos a buscarle una alfombra de cama, lo cual era difícil porque no podía tener una con un orificio mientras estuviera en vigilancia de suicidio. Me dijo que, si no le conseguía una colchoneta en 5 minutos, iba a empezar a arrancarse costuras. Le dije que esperara. Me fui a buscar una colchoneta y al parecer habían pasado 6 minutos, porque cuando volví, se había arrancado las vendas y se había arrancado todos los puntos del brazo. La sangre estaba por todas partes y podíamos ver fácilmente el músculo y la grasa de su brazo. Aceptó que le pusieran las esposas y siguió su camino hacia el hospital exterior. Más tarde me enteré de que solo lo había hecho inicialmente porque quería salir de la cárcel por un tiempo. Solo ese hecho me dejó descolocado. No puedo imaginar lo atrapado que tienes que sentirte como para arrancarte la piel de esa manera, solo para tener un pequeño viaje fuera. Fue duro, sinceramente por eso dejé el trabajo. Demasiada tristeza entre los reclusos y los guardias. Una vez estuve en la cárcel esperando ver a un juez. Me habían trasladado a 3 cárceles diferentes en 3 días por alguna razón, no era un alborotador y solo estaba en la cárcel por conducir con una licencia suspendida, pero soy grande y de aspecto aterrador. De todos modos, cuando me trasladaron al tribunal, me esposaron a alguien que cumplía cadena perpetua y era de la Hermandad Aria. Soy hispano, pero parezco completamente blanco y tengo la cabeza rapada. Me dijo que había luz verde con los negros y que tenía que golpear a la vista. Si veía a un negro al alcance de la mano, estaba obligado a luchar contra él o me golpearían o matarían después. Daba miedo, y por suerte los guardias estaban al tanto y mantenían a todo el mundo separado hasta que terminaba la luz verde. Era un oficial, no un prisionero. Lo peor que vi fue a un tipo con los brazos y las piernas sujetados por la Hermandad Aria en la zona común. Se chivó del jefe de la célula por algo insignificante. Otros miembros de la hermandad en el tercer nivel, 3 pisos más arriba, dejaron caer un inodoro sobre la cabeza del tipo. Quedó como si hubieran dejado caer una sandía desde esa altura. ¿Y hiciste algo para intentar detenerlos? No hay formas más fáciles de asaltar a alguien que sujetarlo y tratar de golpearlo desde 3 pisos de altura con un inodoro cayendo. Desgraciadamente no lo hice porque estaba almorzando, pero vi todo lo que pasó desde la sala de descanso de los oficiales. Y sí, solo querían mandar un mensaje. Yo no, pero mi marido estuvo en la cárcel cuando era joven. Dijo que en el lugar en el que estuvo la gente tenía una forma de revisar tu ego. Los tipos más duros se acercaban a ti el primer día y te preguntaban cuántas flexiones podías hacer. Si eras inteligente, lo ignorabas o simplemente te lo tomabas a risa y seguías adelante. Si eras un estúpido fanfarrón o tuvieras algo que probar, dirías que puedes hacer una gran cantidad de flexiones o hablarías de ti mismo. Si hacías eso, ellos se mostraban amistosos y decían, oh, veámoslo. Así que el pobre tipo realizaría todas las flexiones que pudiera. Los chicos duros le daban ánimos al novato, actuando amistosamente, empujándolo a hacer más. Actuaban impresionados y bromeaban. Luego, en cuanto el chico nuevo había hecho todas las flexiones posibles, se abalanzaban sobre él y le daban una paliza. El chico no podría resistirse porque había llegado al máximo de flexiones. Así, cualquier chico con un exceso de ego se quedaba muy tranquilo durante el resto de su estancia. Un amigo mío trabajaba en un centro penitenciario. Tenían un recluso que tenía la costumbre de agredir y abusar de otros reclusos. Este tipo estaba cumpliendo cadena perpetua por asesinar a sus abuelos, pero antes de ello, abusando de su abuela. Llevaba desde los años 80 y nadie había podido convivir con él porque se trataba de un maníaco muy peligroso. Decidieron juntarlo con un tipo enorme que estaba preso por un montón de delitos violentos relacionados con bandas. Mi amigo dijo que el departamento de prisiones pensó que, como el nuevo compañero de celda era 30 años más joven y estaba cubierto de músculos, sería capaz de imponerse. A los pocos días, el nuevo compañero de celda pidió la custodia protectora y alegó que había sido abusado. Al parecer, este viejo asesino había hecho una apuesta con su nuevo compañero de celda en la cual el que pudiera hacer más flexiones obtendría la mejor litera en la celda. Después de que nuestro joven pandillero hiciera 1 tonelada de flexiones, estaba tan cansado que no pudo detener la paliza que le siguió. Lo último que supe es que el anciano tenía una habitación para él solo. El abuso nunca fue procesada porque el pandillero no estaba dispuesto a testificar porque no podía arriesgarse a que la gente se enterara. No es un prisionero. Mi amigo solía trabajar en una fábrica industrial de acero o algo así.
Estaba siendo entrenado por un trabajador hondureño para hacer forja. Era un trabajo duro, pero dijo que el tipo era muy agradable y realmente le ayudó a entender. Mi amigo tiene facilidad para hacerse amigo de adultos significativamente mayores y seguía diciendo que era un buen tipo, con esposa e hija, logró ajustar legalmente su estatus en mi país, con una vida aparentemente normal y honesta. Unas semanas más tarde, nos topamos con el tipo en las noticias locales. Aparentemente fue arrestado por una semana más o menos por abusar de su propia hija y la apuñaló en la espalda, creo. Aunque no fue un corte muy profundo, por lo que sobrevivió. Ese mismo amigo trabajó para la policía durante un tiempo, no como oficial. Me dijo que en la prisión tenían este castigo en el que, si cometes un crimen violento, los reclusos te harían ese crimen 50 veces. Había sido apuñalado 50 veces en la espalda y abusado más de 50 veces. En el periódico se podía distinguir que su camisa estaba cubierta de sangre y sus pantalones de sangre y heces. Oh Dios, recuerdo haber visto esta historia por todas partes hace un tiempo. Una historia desgarradora para todos los involucrados, especialmente la hija. Espero que el padre se pudra en la cárcel.